y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy realizaremos un análisis y un comentario de la película La Naranja Mecánica, la cual será expuesta por 4 integrantes universitarios: Nayeli Caballarrejas, Diego Cotrina Vilela, Dana Galón Romero y quien les habla, Adriana Cárdenas. Sin más que decir, comencemos. La Naranja Mecánica es una novela dramática satírica escrita por el británico Anthony Burgess, publicada en 1962. La primera adaptación cinematográfica fue de origen anglo-estadounidense, realizada en 1971 por Stanley Kubrick. Fue caracterizada como una de las cintas más polémicas de la historia por su poco nivel de censura. Stanley Kubrick fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense con nacionalidad británica. Es considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Ahora le daré paso a mi compañero para que hable sobre la trama de la película La Naranja Mecánica. Continuaremos con la trama. En La Naranja Mecánica se cuenta la historia de Alexander Delarge, quien lidera una banda de jóvenes que esparcen caos a través de la violencia injustificada. Alex es un joven problema, poseedor de conductas agresivas que disfruta a expensas del sufrimiento y desgracia de los demás. Al ser encontrado en la escena de un crimen, es condenado a 14 años de prisión. Tras haber cumplido 2 años en prisión, se le ofrece la libertad condicional, siempre que se someta al tratamiento Ludovico, sistema que fue creado por el gobierno. Luego de haber culminado el tratamiento, Alex queda en un estado totalmente deprimente, impidiéndole reinsertarse en la sociedad de manera digna, ya que ahora no es capaz de ejercer ni su propia defensa. Es maltratado física y psicológicamente, con los mismos recursos que se empleaban en el supuesto tratamiento para mejorar su conducta, lo cual lo lleva al punto de intentar quitarse la vida. Finalmente, el gobierno, con el único objetivo de limpiar su imagen, convence a Alex de apoyar públicamente a un partido político. Le pagan indemnizaciones por los daños ocasionados y le prometen un trabajo con una buena remuneración. Análisis crítico. Alex es el reflejo de una distopía. Es un arquetipo de un ser violento que hace el mal sin ningún remordimiento. Dentro de un gobierno autoritario se ha manipulado a Alex, logrando que se someta a un sistema de recursos violentos, que tiene como fin que aprenda a portarse bien y sea un ciudadano modelo, no por reeducación ni elección propia, sino porque se le ha quitado la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y solo actúa como una naranja mecánica, es decir, completamente robotizado. Entonces, ¿es mejor obrar libremente y obrar mal, u obrar sin libertad y obrar bien? Tal como le expresa el sacerdote, la bondad es solo real si parte de la voluntad del sujeto. Es una elección, y cuando un hombre no tiene la libertad de elección, deja de ser un hombre. ¿Qué tal? A continuación me tocará explicarles acerca del mensaje que pudimos rescatar de la película enfocándonos en el tratamiento Ludovico. En primer lugar, uno de los mensajes que podemos rescatar de la película es el control del ser humano por parte del Estado, lo cual fue la finalidad del director. El tratamiento, que vendría a ser la funcionalidad del Estado, buscaba acoplar y mejorar la forma de actuar de Alex para que no afecte al bienestar social. Al recibir el tratamiento Ludovico, el director Kubrick representa el condicionamiento clásico, uno de los principales procesos de aprendizaje propuesto por Pavlov. Esto se hace más evidente cuando la enfermera declara delante del sufrimiento de Alex que la violencia es una cosa terrible. Su cuerpo estaba aprendiendo a reaccionar cuando tenía estímulos dirigidos a su violenta forma de actuar. Es decir, este tratamiento buscaba que el cuerpo de Alex sea forzado a reaccionar negativamente delante de cualquier escenario que envuelva agresividad. Incluso la novena sinfonía simboliza este procedimiento. Cuando suena en uno de los videos, lo que hace al joven gritar que aquello es un pecado. Al final, el científico lo consuela, diciéndole que será liberado. El final de la película tiene un significado muy importante. Alex se convierte en un cómplice más del Estado, quien acepta este trato a cambio de seguir en la violencia, pero ahora socialmente aceptado. De igual manera, no podía hablar nada sobre el tratamiento Ludovico, puesto que cuando las cosas se salen de control y al final es incitado al suicidio con la novena sinfonía, acepta los sobornos por parte de sus gobernantes para no causar más escándalos.
Cabe precisar que podemos relacionar el impacto social de esta película con la postura de Thomas Hobbes, quien era contractualista, enfocado en el pacto social para explicar la formación del Estado moderno. En su obra más reconocida, al Estado lo llamará Leviatán, nombre bíblico dado a una criatura mitológica. Este pacto nos ayuda a mantener el bienestar social. El Estado tendrá la función de ejercer control violento sobre aquel que no cumpla con este pacto. Se limita al individuo a realizar cosas indebidas, manteniendo el poder político por encima de todo, cumpliendo con nuestros roles y objetivos como ciudadanos. De igual manera podemos relacionarlo con Rousseau, quien en un principio explica que el hombre nace libre, pero posteriormente estará encadenado por todas partes. Esto significa que cuando naces tienes todas las posibilidades para formarte a tu alrededor. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esas libertades empiezan a limitarse por los juicios sociales o conveniencia de otros. El personaje principal, al ser capturado y encarcelado, es despojado de sus derechos. Aquí nos damos cuenta cómo el Estado ejerce su control contra alguien que violente el pacto ejercido por los ciudadanos, que conforman una sociedad. Las leyes se hacen más fuertes con su cumplimiento y comprensión, teniendo la obligación de seguirlas cuando decidimos pertenecer al Estado, siendo reconocidos como ciudadanos, aceptando nuestros derechos y respetando el de otros. Lo siguiente a tratar son los puntos de reflexión. Uno de los primeros es la libertad. Este es un valor que se ve afectado a lo largo de la trama de la película. Al personaje principal se le quita lo que es su libertad, dejando sin efecto que éste pueda elegir entre hacer el bien o hacer el mal. De esta única manera, él sería restituido nuevamente a la sociedad, con esa única condición de dejar de hacer el mal. El Estado no busca el bienestar de este personaje, sino que hace que éste deje de ser un elemento capaz de generar lo que son titulares de daño en los periódicos. De esta forma, es afectada lo que es la libertad de este personaje, algo que es esencial para la vida humana, además de lo que indica a lo largo del artículo 13 de la Constitución, que nos habla sobre la libertad. Lo siguiente a tratar es la violencia. El aspecto de la violencia sobre el que se llama la atención es el hecho de que Alex no es el único elemento antisocial de la película. El gobierno también actúa imponiendo su programa, aunque con una diferencia: cuenta con la legitimidad para hacerlo. Es por esto que es posible planear e incluso publicitar un tratamiento tan brutal como la técnica de Ludovico, y es también por eso que los antiguos compañeros de Alex pueden atacarlo sin motivo, sin que se note que hay algo que debilita al Estado. Estos son elementos que, a pesar de basarse en el uso de la fuerza, no parece que vayan en contra de la lógica del Estado, sino que en todo caso explican cómo funciona habitualmente. Lo siguiente es la reflexión del respeto de las personas, también mencionado en el artículo 1 de la Constitución, que nos habla de la dignidad de las personas y que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. En la película no se ve tanto el respeto a las personas, ya que había mucha violencia generada por las mismas que no sabían comportarse. Incluso debido a tanta violencia fue que el personaje principal, que es Alex, fue encarcelado. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la reflexión general. Es la reflexión a la que todo el grupo ha llegado. Lo primero es que podemos identificar la importancia que tienen las leyes para garantizar una buena convivencia. Pudiendo interpretar las leyes, pudiendo saber obedecerlas, es como podemos generar nosotros una buena convivencia, una buena relación con los demás. Lo segundo es que esta película de ciencia ficción nos muestra cómo una sociedad puede verse afectada cuando las leyes son transgredidas, cuando las leyes no se acatan, no se obedecen, cuando las personas viven sin reglas, es cuando la sociedad y la tranquilidad puede verse afectada. Finalmente, los invito a cualquiera que les guste las películas con mensaje profundo y aún también a los que quizás no son mucho de este género, a que puedan ver esta película, que los hará pensar mucho y sobre todo les dejará muy buenas reflexiones y además un muy buen mensaje. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.